La historia que traemos hoy ha estremecido tanto a los medios de comunicación como a las redes sociales, generando una ola de debates y opiniones encontradas sobre las dinámicas familiares y el poder emocional en el entorno de una figura pública tan influyente como Isabel Pantoja. Este relato, narrado por Dulce, alguien cercano al círculo íntimo de la cantante, no solo expone un conflicto lleno de tensión y emociones desbordadas, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre los límites del control y las complejidades de las relaciones humanas en contextos de alto estrés y exposición mediática. Lo que comienza como un incidente aparentemente trivial se transforma, paso a paso, en un torbellino de acontecimientos que dejan al descubierto las grietas en las relaciones familiares y las consecuencias de decisiones tomadas en momentos de intensa presión. La narrativa inicia con lo que parecía ser un hecho sin mayores implicaciones: el descubrimiento de que un joven había estado en la casa de Isabel Pantoja sin su autorización. Dulce, al relatar este episodio, describe cómo un incidente que podría haber quedado en una anécdota aislada se convirtió rápidamente en el detonante de una serie de eventos cargados de tensión. Isabel, al enterarse, reaccionó de una manera que Dulce describe como intensa y desbordada, con una ira que parecía crecer con cada minuto. Según la narración, el ambiente en la casa se tornó opresivo, lleno de reproches y un constante cuestionamiento que hacía imposible la calma. Fue en este contexto de confrontación creciente que surgió un nuevo elemento: la existencia de un teléfono móvil en posesión de Dulce, un objeto que, según las estrictas reglas impuestas en el hogar, estaba terminantemente prohibido. Ante la sospecha de Isabel sobre el teléfono, Dulce intentó mantener la situación bajo control, pero la presión fue en aumento. En un acto desesperado, decidió ocultar el dispositivo en unas botas de pelo, un escondite que, en ese momento, consideró seguro. Sin embargo, esta acción solo avivó las sospechas de Isabel, quien, ya en un estado de enojo evidente, inició una búsqueda exhaustiva. Dulce intentó negar la existencia del teléfono en múltiples ocasiones, esperando que Isabel desistiera, pero sus negativas no hicieron más que intensificar la situación. Cada palabra de Dulce parecía alimentar la ira de Isabel, y la confrontación subió de tono hasta convertirse en un enfrentamiento cargado de emociones descontroladas. El punto crítico llegó cuando Isabel, en medio de su frustración, pidió unas tijeras. Este hecho, aparentemente simple, marcó un antes y un después en el conflicto. Dulce, al observar este gesto, sintió que la situación había cruzado un límite peligroso. En ese momento, decidió actuar rápidamente y buscar refugio en el baño más cercano. Cerró la puerta tras de sí, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de vulnerabilidad que describió como abrumadora. Desde ese espacio reducido, intentó calmarse y pensar en cómo manejar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la tranquilidad era inalcanzable. Cada sonido que llegaba desde el otro lado de la puerta aumentaba su ansiedad, y la percepción de peligro era constante. En medio de esta situación, Dulce decidió tomar el teléfono, aún escondido en las botas, y contactar a dos amigos cercanos, a quienes pidió ayuda de manera desesperada. Los mensajes enviados a sus amigos reflejaban el nivel de angustia que sentía en ese momento. Según Dulce, la sensación de estar atrapada y sin opciones era asfixiante. Aunque sabía que tenía aliados atentos al desarrollo de los acontecimientos, el miedo no disminuía. Desde dentro del baño, escuchaba ruidos provenientes del exterior que le recordaban que el conflicto estaba lejos de terminar. La sensación de vulnerabilidad era tan intensa que Dulce describe ese momento como uno de los más aterradores de su vida. Estaba atrapada, no solo físicamente en el baño, sino también emocionalmente, con una mezcla de miedo, impotencia y desesperación que la paralizaba. Eventualmente, Isabel logró reanudar la confrontación, esta vez con las tijeras en la mano. Según Dulce, este fue el momento más humillante y aterrador de todo el episodio. Isabel, en un acto que Dulce califica de agresivo y desproporcionado, procedió a cortarle el cabello de manera abrupta. Este acto no solo representó una agresión física, sino que también tuvo un profundo impacto emocional. Dulce describe cómo el corte, realizado de manera torpe y desordenada en medio de la oscuridad y el caos, simbolizaba la pérdida total de control sobre la situación. Para ella, no fue solo el hecho de que le cortaran el cabello, sino la forma en que ocurrió lo que dejó una huella imborrable. Cada movimiento de las tijeras, cada mechón de cabello que caía, era una representación del nivel de conflicto y tensión que se vivía en ese instante. Sin embargo, el episodio no terminó con el corte de cabello. Isabel, aún presa de una ira que parecía no tener límites, lanzó una amenaza que golpeó profundamente a Dulce. Le dijo que la enviaría de regreso a Perú. Este comentario,
Aunque podría interpretarse como una expresión de enojo pasajero, tuvo un impacto devastador en Dulce. Según relata, esas palabras no solo rompieron cualquier sentido de pertenencia que pudiera haber tenido, sino que también la hicieron sentir desechada, como si todo lo que había construido en su relación con Isabel y la familia se hubiera desmoronado en un instante. Fue un golpe emocional que marcó un punto de inflexión, un momento en el que Dulce comprendió que ya no había marcha atrás, que la conexión que había tenido con Isabel estaba rota de manera irremediable. Después de este incidente, Dulce se retiró a su habitación, buscando un refugio donde pudiera encontrar la tranquilidad necesaria para procesar lo que acababa de ocurrir. Era un espacio que antes consideraba suyo, un rincón en el que, al menos en teoría, debería sentirse segura, pero esa sensación de seguridad parecía haberse desmoronado por completo. Cada rincón de la habitación parecía impregnado de una atmósfera densa, cargada de los recuerdos frescos del enfrentamiento. Las paredes, que tantas veces habían sido testigos silenciosas de sus momentos de alegría, ahora le devolvían un eco de aislamiento. Incluso los objetos que la rodeaban, fotografías, libros y muebles, parecían convertirse en un recordatorio constante de lo que acababa de vivir, como si la realidad misma conspirara para mantener vivo el dolor. Dulce se dejó caer sobre la cama, con el cuerpo tembloroso y el corazón aún acelerado. Su mente era un caos, una tormenta de pensamientos que chocaban entre sí, incapaces de encontrar orden. Por más que intentaba apartar las imágenes de lo sucedido, estas volvían con una claridad aterradora. La ira en el rostro de Isabel, las palabras cargadas de enojo, el sonido de las tijeras al cerrarse contra su cabello, y la humillación que sentía mientras mechones caían al suelo. Cada recuerdo era una puñalada emocional que avivaba su sufrimiento. Quería llorar, gritar, desaparecer, pero la sensación de opresión era tan grande que incluso esas opciones parecían imposibles. El miedo que sentía no era solo por el enfrentamiento físico. Era un miedo más profundo, más arraigado, que tenía que ver con la pérdida de su lugar en la casa, en la familia, en su propia vida. Sentía que el suelo bajo sus pies se había desmoronado, y que ahora estaba suspendida en un vacío donde no había certezas ni seguridad. La humillación de haber sido atacada de esa manera era devastadora, pero lo que más le dolía eran las palabras de Isabel. La amenaza de enviarla de regreso a Perú resonaba en su mente como un eco constante. No era solo una frase dicha en un momento de ira. Para Dulce, esas palabras representaban un rechazo absoluto, una negación de su valor y de su lugar en el mundo que había construido a lo largo de los años. Era como si todo lo que había hecho, todo el esfuerzo por pertenecer y ser aceptada, hubiera sido borrado de un plumazo. Mientras permanecía en la habitación, rodeada por el silencio que contrastaba con el caos de su mente, Dulce intentaba encontrar alguna forma de recuperar el control. Pero cada vez que pensaba en las opciones disponibles, se sentía más atrapada. No podía quedarse en esa casa, la tensión era insoportable. Pero tampoco sabía a dónde ir o a quién acudir. Aunque había logrado contactar a 2 amigos durante el enfrentamiento, no estaba segura de que pudieran hacer algo por ella en ese momento. Se sentía sola, completamente desamparada. Incluso el simple acto de salir de la habitación parecía imposible, como si la puerta fuera una barrera infranqueable que la mantenía encerrada tanto física como emocionalmente. La mezcla de emociones era abrumadora. El miedo, la ira, la tristeza y la sensación de traición se entrelazaban en un nudo que parecía apretar cada vez más fuerte. Quería encontrar una explicación para lo que había sucedido, algo que le permitiera comprender por qué Isabel había actuado de esa manera, pero cada intento de racionalizar los eventos solo la llevaba a más preguntas. ¿Había hecho algo para provocar esa reacción? ¿Era posible reparar la relación después de lo ocurrido? ¿O este era el punto final de una conexión que, en el fondo, siempre había sido frágil? Lo que más la perturbaba era la sensación de impotencia. Dulce no estaba acostumbrada a sentirse tan vulnerable, tan desprotegida. Había enfrentado dificultades en el pasado, pero siempre había encontrado la manera de salir adelante. Sin embargo, esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de un conflicto, sino de una experiencia que había tocado las fibras más profundas de su ser, dejándola con cicatrices que no sabía si alguna vez podrían sanar. Cada vez que intentaba visualizar un futuro más allá de ese momento, se encontraba con un muro de incertidumbre que la hacía retroceder. El impacto de esta experiencia no se limitó a Dulce. Su decisión de compartir su relato con otros generó un intenso debate en la opinión pública. Al narrar lo sucedido, su tono cambió de manera notable.
En los primeros momentos, su voz estaba cargada de emoción, con lágrimas que reflejaban el dolor y la angustia que aún la consumían. Pero a medida que avanzaba en su narración, comenzó a adoptar un enfoque más reflexivo, casi analítico. Este cambio en su forma de contar la historia llamó la atención de quienes la escuchaban, provocando opiniones encontradas. Algunos interpretaron este cambio como una estrategia para procesar el trauma, un intento de poner distancia emocional entre ella y los eventos que había vivido. Otros, sin embargo, lo vieron con escepticismo, sugiriendo que podría ser una forma de manipular la percepción de los demás o de dramatizar la situación para ganar simpatía. Independientemente de las interpretaciones, lo que es indiscutible es que la historia de Dulce capturó la atención de miles de personas. En las redes sociales, en programas de televisión y en conversaciones cotidianas, el relato de lo ocurrido se convirtió en un tema recurrente. Las dinámicas familiares, el abuso emocional y los límites del poder dentro de una relación íntima fueron temas que surgieron una y otra vez en las discusiones. Algunos defendieron a Dulce, destacando la valentía de compartir su experiencia en un entorno tan complicado. Otros cuestionaron su versión de los hechos, argumentando que era necesario escuchar también a Isabel para comprender la situación en su totalidad. Para Dulce, este debate público fue un arma de doble filo. Por un lado, le brindó una plataforma para expresar su dolor y buscar apoyo. Pero por otro, también la expuso a críticas y cuestionamientos que añadieron una nueva capa de estrés a una situación ya de por sí traumática. A medida que la atención mediática crecía, Dulce se enfrentó a una presión que no había anticipado, una presión que la obligó a reflexionar no solo sobre lo que había vivido, sino también sobre cómo quería manejar las consecuencias de haber compartido su historia. Mientras tanto, el impacto emocional de los eventos seguía siendo abrumador. Cada noche, al acostarse, Dulce revivía los momentos más intensos del enfrentamiento. El sonido de las tijeras, la dureza en la voz de Isabel, la sensación de su cabello siendo arrancado. Todos estos recuerdos la perseguían, convirtiendo incluso los momentos de descanso en una extensión de su angustia. Sabía que necesitaba tiempo para sanar, pero también comprendía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. En última instancia, la experiencia de Dulce se convirtió en algo más que una simple anécdota. Fue un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, de las heridas que pueden infligirse incluso entre personas cercanas, y de la resiliencia necesaria para enfrentar el dolor y buscar un camino hacia la sanación. Aunque el desenlace de esta historia sigue siendo incierto, una cosa está clara: el relato de Dulce ha dejado una marca imborrable, tanto en ella como en quienes lo han escuchado, y continuará siendo un punto de referencia para reflexionar sobre el poder, el control y la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones. En medio del caos emocional que la rodeaba, Dulce tomó una decisión crucial: buscar apoyo en las pocas personas en quienes aún confiaba. Sus amigos, según relata, se convirtieron en su único refugio emocional durante aquella noche interminable. Con la voz quebrada y cargada de pausas llenas de ansiedad, Dulce trató de explicarles, en la medida de lo posible, cada detalle de lo ocurrido. Cada palabra que pronunciaba parecía estar impregnada de miedo, y su relato, fragmentado por las emociones, dejaba entrever la gravedad de la situación que estaba viviendo. En ese momento, lo único que deseaba era encontrar en ellos un punto de apoyo, una conexión que la hiciera sentir menos sola en medio de aquella tormenta emocional. Dulce les pidió, casi con desesperación, que estuvieran pendientes al día siguiente, que estuvieran preparados para acudir en su ayuda si las cosas volvían a descontrolarse. El temor a que el conflicto escalara era real y constante, una sombra que se proyectaba sobre cada pensamiento y cada palabra. Sabía que lo ocurrido esa noche no había llegado a su fin. En su mente, todo podía empeorar en cualquier momento. Este temor la llevó incluso a pensar en un plan de escape, una salida de emergencia que pudiera utilizar si sentía que la situación era insostenible. Cada detalle de aquel plan pasaba por su mente como un mecanismo de defensa ante el miedo paralizante que sentía. La tensión que reinaba en la casa no hacía más que alimentar su angustia. Mientras trataba de organizar sus pensamientos, su madre, en un aparente intento de resolver el conflicto o tal vez de aumentar la presión sobre Dulce, mencionó la posibilidad de llamar a su hermano. Este comentario, lejos de calmar la situación, añadió un peso adicional a la ya insoportable carga emocional que Dulce llevaba. La idea de que otra persona pudiera involucrarse en el problema solo incrementó su sensación de aislamiento. Dulce no sabía si la llamada realmente se había realizado, pero el solo hecho de que su madre lo mencionara fue suficiente para que su ansiedad se disparara. En su relato, recuerda cómo en ese momento sintió que no tenía a nadie en quien confiar,
que estaba completamente sola en un entorno que percibía como hostil. En un acto desesperado, Dulce volvió a refugiarse en el único lugar donde sentía un mínimo de seguridad: el baño. Ese espacio, que en cualquier otra circunstancia habría sido solo un lugar cotidiano, se convirtió en su fortaleza temporal, en el único rincón donde podía intentar recuperar algo de control sobre sus emociones. Allí, rodeada por las estrechas paredes que parecían encoger con cada minuto que pasaba, Dulce trató de calmarse. Durante casi una hora, permaneció encerrada, intentando regular su respiración y ordenar sus pensamientos. Sin embargo, la sensación de seguridad era frágil y efímera. Cada sonido que provenía del exterior, cada movimiento, la hacía saltar, sumiéndola nuevamente en un estado de alerta constante. Dulce describe esos momentos como algunos de los más difíciles de su vida. Sabía que no podía quedarse en el baño para siempre, pero tampoco se sentía capaz de salir. Estaba atrapada en un limbo emocional, un estado donde la tranquilidad era inalcanzable, pero al menos tenía una protección relativa dentro de aquellas 4 paredes. El tiempo transcurría lentamente, y cada minuto en ese espacio parecía un desafío para su mente y su espíritu. Era como si el mundo exterior estuviera lleno de amenazas, mientras que el interior de ese pequeño refugio solo le ofrecía un respiro momentáneo. Cuando finalmente decidió compartir su historia, el impacto fue inmediato. Su relato desató una oleada de reacciones en las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un tema de conversación masivo. En cuestión de horas, su nombre estaba en boca de todos, y su testimonio pasó de ser una experiencia personal a un fenómeno mediático que dividió a la opinión pública. Los detalles de su narración, cargados de emociones y matices, capturaron la atención de miles de personas que comenzaron a debatir sobre su veracidad y las implicaciones de lo que había contado. Las plataformas digitales se inundaron de comentarios y análisis. Por un lado, estaban aquellos que creían firmemente en las palabras de Dulce. Para ellos, su relato no solo era una prueba de valentía, sino una confirmación de las sospechas que durante años habían circulado sobre las dinámicas familiares en el entorno de Isabel Pantoja. Veían en Dulce a una persona que, pese a todo lo que había enfrentado, había tenido el coraje de hablar y arrojar luz sobre una realidad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Este grupo celebraba su decisión de compartir su experiencia, considerándola un acto necesario para exponer verdades incómodas que muchos preferían ignorar. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Un sector de la audiencia se mostró más escéptico, cuestionando algunos aspectos del testimonio de Dulce. Estas personas no descartaban que algo similar pudiera haber ocurrido, pero argumentaban que ciertos detalles podían haber sido exagerados o interpretados de manera subjetiva debido a la carga emocional de la experiencia. Este grupo pedía prudencia, insistiendo en la necesidad de escuchar otras versiones antes de llegar a conclusiones definitivas. Además, algunos plantearon preguntas sobre las posibles motivaciones de Dulce para hablar en ese momento, generando aún más especulaciones y debates. El impacto de esta historia no se limitó a las discusiones sobre lo ocurrido esa noche. Las redes sociales, convertidas en el mayor foro de debate global, se convirtieron en el escenario perfecto para reflexionar sobre temas más amplios. El caso de Dulce llevó a muchas personas a hablar sobre el abuso emocional en las familias, las dinámicas de poder entre padres e hijos, y las cicatrices psicológicas que dejan estos conflictos. Numerosos usuarios compartieron sus propias experiencias, encontrando en el testimonio de Dulce un reflejo de situaciones que ellos mismos habían vivido. Su historia, más allá de la controversia, se transformó en un catalizador para un diálogo necesario sobre temas que a menudo se evitan. A pesar de la avalancha mediática que se desató tras sus declaraciones, Dulce se mantuvo inquebrantable en su decisión de hablar, enfrentándose no solo a las repercusiones públicas, sino también al peso emocional de revivir una de las experiencias más desgarradoras de su vida. En su declaración final, dejó claro que lo ocurrido aquella noche marcó un antes y un después en su existencia, definiéndolo como uno de los momentos más traumáticos que jamás haya vivido. Aunque optó por no profundizar en los detalles específicos de las horas posteriores al conflicto, cada palabra que pronunció reflejaba el impacto duradero de esa experiencia. Con una voz que oscilaba entre la firmeza y la vulnerabilidad, Dulce confesó: «Es algo que no puedo olvidar, por mucho que quiera». Estas palabras, sencillas pero cargadas de significado, dejaron entrever la profundidad de las heridas emocionales que aún la acompañan y que, según ella misma admite, han transformado su forma de ver la vida. Para Dulce, esa noche no representó simplemente un episodio difícil de superar. Fue un auténtico punto de quiebre que alteró radicalmente su perspectiva sobre la familia, la confianza y su relación con Isabel Pantoja.
Lo que antes había percibido como una conexión, aunque imperfecta, ahora parecía irreparablemente fracturado. La experiencia la obligó a cuestionar no solo el vínculo con Isabel, sino también su lugar dentro de una dinámica familiar que, bajo la superficie, escondía tensiones que nunca había comprendido del todo. Ese momento no fue solo una crisis pasajera, fue el catalizador de un cambio profundo y posiblemente irreversible en la manera en que Dulce entendía las relaciones cercanas. El impacto de su testimonio no se limitó al ámbito personal. Las consecuencias de sus palabras repercutieron directamente en la imagen pública de Isabel Pantoja, una figura que, a lo largo de los años, ha sido objeto tanto de admiración como de controversia. Por un lado, muchos de sus seguidores más fieles defendieron a la cantante, argumentando que las declaraciones de Dulce podían estar influenciadas por emociones intensas y diferencias personales acumuladas durante años. Este grupo sostenía que, sin conocer todos los detalles y las perspectivas involucradas, era injusto emitir un juicio definitivo sobre Isabel. Según ellos, cualquier relato contado desde un lugar de dolor corre el riesgo de ser subjetivo, y consideraban que la exposición mediática de esta situación era innecesaria y dañina para ambas partes. Sin embargo, también hubo quienes encontraron en las palabras de Dulce una validación de comportamientos problemáticos que, según afirman, ya habían sido insinuados en el pasado. Para estos críticos, el testimonio no era una sorpresa, sino una confirmación de las sospechas que habían circulado durante años sobre el carácter de Isabel y las dinámicas en su entorno más cercano. Este grupo argumentaba que Dulce había mostrado una valentía extraordinaria al hablar de lo que vivió, enfrentándose a las posibles represalias no solo de Isabel, sino también de la opinión pública y de aquellos que se negaban a aceptar cualquier crítica hacia la cantante. El debate generado por este testimonio fue más allá de un simple intercambio de opiniones. En lugar de proporcionar claridad, las declaraciones de Dulce abrieron nuevas preguntas sobre lo que realmente ocurre tras las puertas cerradas de una figura pública como Isabel Pantoja. ¿Hasta qué punto los eventos narrados son representativos de una realidad más amplia? ¿Cuánto de lo que se muestra al público es una fachada cuidadosamente construida? Estas interrogantes, lejos de ser respondidas, se multiplicaron, dejando a la audiencia dividida y hambrienta de más detalles. Lo que ha mantenido el interés en esta historia es la insinuación de Dulce de que lo ocurrido aquella noche es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. En varias ocasiones, dejó entrever que hay más elementos que aún no ha revelado, lo que ha llevado a muchos a especular sobre si está considerando hacer públicas más experiencias relacionadas con su tiempo junto a Isabel y su entorno. Este comentario en particular ha alimentado tanto el apoyo como la crítica. Para quienes la defienden, es una señal de que Dulce está dispuesta a continuar exponiendo verdades difíciles. Para sus detractores, sin embargo, es un indicio de que podría estar buscando prolongar su tiempo en el centro de la atención mediática. Mientras tanto, el testimonio de Dulce ha trascendido el ámbito del espectáculo, tocando temas de gran relevancia social. Las redes sociales, en particular, se han convertido en un espacio de debate donde miles de personas han reflexionado sobre las implicaciones más amplias de su historia. El abuso emocional dentro de las familias, las relaciones de poder entre padres e hijos, y las heridas psicológicas que dejan los conflictos no resueltos son solo algunos de los temas que han emergido a raíz de este caso. Numerosos usuarios han compartido sus propias experiencias, señalando paralelismos con lo narrado por Dulce y convirtiendo su relato en un catalizador para conversaciones más profundas y significativas. Para Dulce, hablar de lo sucedido fue más que un acto de valentía, fue un primer paso hacia la sanación. Aunque reconoce que el camino hacia la recuperación completa será largo y lleno de desafíos, está convencida de que romper el silencio era necesario no solo para ella, sino también para otras personas que puedan estar viviendo situaciones similares. Hablar fue una forma de liberarme, aunque no signifique que todo el dolor haya desaparecido, afirmó en una de sus declaraciones. Estas palabras, cargadas de honestidad, reflejan el peso de las secuelas que aún enfrenta: inseguridades, recuerdos recurrentes y una sensación persistente de vulnerabilidad. El impacto de su relato también ha generado un efecto colateral en la percepción pública de Isabel Pantoja. Mientras algunos consideran que este episodio solo añade una nueva capa de complejidad a su figura, otros creen que pone en evidencia aspectos de su personalidad que han sido señalados anteriormente. Este debate, lejos de resolverse, ha polarizado aún más a la audiencia, dejando en el aire la pregunta de qué más podría salir a la luz en el futuro. La gran incógnita que persiste es qué sucederá a partir de ahora. Dulce, aunque ha dejado claro que esa noche fue un punto de inflexión en su vida, no ha descartado la posibilidad de revelar más detalles en el futuro. Esta incertidumbre mantiene a todos atentos,
a la espera de nuevas declaraciones que podrían arrojar más luz sobre lo ocurrido, o por el contrario, complicar aún más una historia ya de por sí cargada de matices. Lo que es innegable es que el testimonio de Dulce ha abierto un espacio para reflexionar sobre las complejidades de las relaciones familiares y la importancia de romper el silencio frente a situaciones de abuso emocional. Más allá de las opiniones divididas, su historia ha tocado fibras sensibles, recordándonos que detrás de las figuras públicas, de los rumores y de las controversias, hay seres humanos con historias complejas que merecen ser escuchadas.